Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y durante esta semana se conmemoró el Día contra la No Violencia hacia las Mujeres. A raíz de esto, desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT se realizó un importante conversatorio con lideresas de diferentes países de América Latina frente a los retos para erradicar la violencia a las mujeres. Vamos a escuchar a continuación la apertura que realizó a este importante evento la directora del Departamento de la Mujer de la CUT Nacional, Rosalba Gómez Vázquez. Pare esta violencia a todos los gobiernos de los países de América Latina, pare la violencia hacia las mujeres. Recordamos entonces en esta fecha por qué nos reunimos, por qué marchamos, por qué nos movilizamos. Nos movilizamos en homenaje y en conmemoración a estas tres hermanas Mirabal. La película de Mariposa la recomiendo. Que recordemos que eran mujeres lideresas como nosotras, como las que estamos acá presentes. Y a Carol un saludo que está también allá detrás de cámaras. A Carol también como mujer la felicito porque también nos acompaña en todos estos procesos de lucha, movilización, denuncia y en el apoyo a hoy al evento virtual. Entonces, estas tres hermanas Mirabal, María Teresa, Minerva y Patricia, lideresas que no aceptaban la dictadura de Rafael Trujillo en los años 60. Él primero molestó, asedió a su papá, a sus hermanos, hasta que finalmente asesina a las tres hermanas Mirabal en los años 60. Luego la ONU declara esta fecha como conmemorativa. En el 81 las mujeres feministas se reúnen, casualmente en Bogotá, para afianzar más esta fecha. Y es así como en el mundo es una fecha para denunciar todo lo que ocurre, las violencias, las masacres, las torturas, las violencias sexuales, físicas, intrafamiliares, que se han agudizado en el marco del COVID. Perdón. Cifras alarmantes. Cifras alarmantes. Fíjese. En Colombia, dice en el 2020 la Fiscalía General de la Nación, 182 feminicidios, que sabemos que es por el hecho de ser mujer. Pero sin embargo el observatorio que hay feminista dice a través de su Pares y Fundación Paz y Reconciliación que hay 322 feminicidios. Bueno, esos son datos que estamos registrando. Enero y julio del 2021, 535 mujeres que fueron asesinadas. En 15.239 golpeadas por su pareja. 10.392 víctimas de violencia intrapersonal. Y en el marco del paro que realizamos este año, fíjese bien, unas cifras bien alarmantes que se han registrado en la Comisión Interamericana, que vino aquí de Derechos Humanos a Colombia, me marcó el paro, que dio 41 recomendaciones que el gobierno no escucha, el gobierno no negocia, el gobierno que no dialoga. Registro algunos datos de la Comisión Interamericana. 75 asesinatos, de los cuales 44 han sido presuntamente de autoridad pública. 83 víctimas de violencia ocular, tan triste. Cómo le disparaban a los jóvenes, perdieron la vista. 28 víctimas, óigame bien, de violencia sexual, entre 17 y 30 años, mucha joven violentada. 1.832 detenciones arbitrarias, según testimonios de jóvenes.
registrados pues en la Comisión Interamericana. 1.468 violencias físicas, para un total de 3.468 agresiones de casos de violencia eh, por la parte de la policía, según informe, pues repito, de la Comisión Interamericana. Estos no son inventos, son realidades duras, tristes y lamentables. Bueno, ahora nos vamos a escuchar entre nosotras, frente a todos estos datos y las cifras que dicen en cada país las hay, qué hemos hecho desde cada uno de los países, qué hemos hecho de los cargos que ustedes tienen y las organizaciones institucionales como OIT, como NOE, que es de la CCICA, como su amiga de la CTC y la CUR. Bien, entonces, y hoy que hablamos que en el Congreso están, María, estábamos hablando de esto, 10 proyectos de ley contra la política neoliberal que presentó el Comando de Paro. Entre esos está el proyecto de erradicación de la violencia hacia la mujer. Este proyecto lo consideraron con otro y esperamos hacerlo y que pase, con políticas públicas y presupuestos, gente preparada en la rama judicial, en la educación, para que atienda bien a las mujeres. Bueno, damos inicio entonces con nuestra compañera, amiga de la OIT, Maribel Batista. Maribel, desde la OIT, ¿qué campañas se están ahora actualmente dando para erradicar todo tipo de violencias, también físicas, violencias verbales, pero también violencia laboral hacia el mundo del trabajo? Cuéntenos usted, desde la OIT, qué están haciendo ahora en campañas. Escuchemos también a continuación la intervención que realizó Maribel Batista, quien es especialista en actividades con los trabajadores de la oficina OIT para América Latina, en su intervención en el conversatorio Retos para erradicar la violencia a las mujeres. ¿Verdad? Que la OIT ha estado observando el impacto de la COVID, ¿no? Que desde que se declaró la pandemia el 11 de marzo del 2020 en América Latina y el Caribe, al igual que en otras regiones del mundo, por supuesto, también han sido escenarios necesarios afrontar la intensificación de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, agravada por las medidas de confinamiento, distanciamiento físico y las restricciones de movilidad que aumentaron el aislamiento de las mujeres de sus redes de apoyo y han generado barreras adicionales en el acceso a servicios sociales. O sea, fíjense, ¿no? Cómo el impacto de la pandemia, que no solamente en el tema de la violencia, ¿verdad?, hacia la mujer, de la violencia en sentido general, sino que también ha puesto al desnudo una serie de falencias de los sistemas de protección social, de los sistemas de salud, del tema de los salarios, de la falta de un seguro de desempleo, que eran problemas que estaban ahí, pero que la pandemia lo ha identificado con la crudeza, pero que es necesario para que se tomen entonces las medidas del lugar. Primero decir que desde el 2019, cuando la OIT celebraba su centenario, ¿verdad?, su siglo, la conmemoración de su siglo de existencia, ustedes saben que la OIT adoptó una importante declaración, que la Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo, que es un llamado, ¿verdad?, para enfrentar, para promover el trabajo decente en un mundo del trabajo que se ha transformado radicalmente, impulsado por las innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos, el cambio medioambiental y climático, y también la globalización. Y que también en el marco de un momento de desigualdades persistentes. Entonces, en ese marco de la Declaración del Centenario, la OIT ya hace un llamado y plantea un compromiso con todos sus estados miembros y su constituyente, en este caso también las organizaciones sindicales y de empleadores y los gobiernos, sobre la necesidad de un mundo del trabajo, del establecimiento de un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Pero en esa misma conferencia, la OIT adoptó los que son denominados los instrumentos del centenario, que son, ¿verdad?, este convenio 190 y complementado por la recomendación 206 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que si bien lo aborda, ¿no?, y tiene medidas para afrontar la violencia, enfrentar la violencia en el mundo del trabajo, hace un vínculo de la violencia de género, desarrolla el tema de la violencia de género y cómo esto influye
en el mundo del trabajo, y también la violencia doméstica y de carácter intrafamiliar, y de cómo las partes, los constituyentes de la OIT pueden colaborar para reducir esos niveles de violencia doméstica que tienen impacto en el mundo del trabajo. Más recientemente, como varios de ustedes saben, en junio de este año, en el marco de la primera conferencia virtual de la OIT, donde se aprobó el llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID, que sea inclusiva, sostenible y resiliente. Fíjense que en este llamamiento mundial a la acción también la OIT identifica y plantea la necesidad de tomar una serie de medidas urgentes para la protección de todos los trabajadores. Pero en ese marco de la protección de todos los trabajadores, llama a implementar mediante políticas públicas y en las prácticas empresariales un programa transformador para lograr la igualdad de género, que permita adoptar medidas de prevención y de protección contra la violencia y el acoso por razón de género en el mundo del trabajo. Entonces, fíjense cómo desde el 2019, 2020, bueno, no hubo nada, ustedes saben, ¿verdad? Fue un año que por la pandemia no funcionó la Conferencia Internacional del Trabajo, pero ya ahora en el 2021, complementando los convenios 190 y la recomendación 206, se adopta este llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas. Y bueno, solo 3 países del continente han ratificado el convenio 190 de la OIT, convenio que fue adoptado en el 2019, que son Uruguay. Lo voy a mencionar por orden de fecha en que ratificaron el convenio. Uruguay, que fue el primer país en ratificar el convenio, lo siguió Argentina en el continente, que ya también ratificó este convenio hace ya un tiempo, y finalmente, más recientemente, que Ecuador, que ratificó el convenio, pero el resto de los países no han ratificado este importante instrumento de lucha contra la violencia en el mundo del trabajo, pero que también es un instrumento que permite luchar contra la violencia hacia las mujeres en todo el sentido. Y para eso entonces hay una campaña que está disponible, ¿no?, en nuestra página web, pero que también se está promoviendo para trabajar con las organizaciones sindicales en el continente, dirigida a promover la ratificación del convenio 190 de forma tal que hombres y mujeres en el mundo del trabajo cuenten con mejores normas, con mejores políticas públicas, con mayor compromiso de parte de los gobiernos y de la sociedad en sentido general, del movimiento sindical también y de los empleadores también, para luchar contra la violencia y el acoso. Antes que nada, recuerden, ¿verdad?, que como OIT están todos esos procesos que hemos señalado de la adopción de ese importante instrumento que es el convenio 190, que aborda el tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, pero que hace un vínculo, que desarrolla con bastante claridad el tema, ¿no?, de la violencia de género, que se produce también en el mundo del trabajo, y el vínculo que existe, cómo los constituyentes de la OIT pueden contribuir para reducir, para impactar lo que es la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, porque muchas veces, ¿verdad?, son las propias trabajadoras las que son víctimas de violencia, y los actos de violencia se cometen incluso en el lugar de trabajo. No solamente de violencia producto en el vínculo laboral, sino de sus propios compañeros de vida, ¿no?, o de relación, de mujeres que saliendo del trabajo son asesinadas, que incluso llegando al trabajo también. Entonces hay un vínculo importante entre que se puede, ¿verdad?, ver y tratar el tema de la violencia doméstica desde la perspectiva del mundo laboral. Como les decía, la OIT adoptó ese convenio y tiene una campaña ahora mismo promoviendo
la ratificación, porque primero, como decía Noé, hay que comenzar por la ratificación, establecer las normas, que se reconozcan los derechos y que el país se comprometa, exacto, a adecuar el convenio y su práctica, adecuar sus leyes y su práctica para garantizar la aplicación del convenio. Y esa campaña, que es mundial, por supuesto, la que está disponible en la página web de la OIT, ahora estamos conversando con la CCA para que esa campaña sea aterrizada, como se dice, ¿verdad?, en el plano continental, con la CCA y sus organizaciones afiliadas a nivel del continente, promoviendo la ratificación del convenio. Pero al mismo tiempo también se van haciendo otros, si bien la ratificación es prioritario y es lo que la OIT tiene esa campaña ahora mismo habilitada, también se trabaja con las organizaciones sindicales en el continente para ir desarrollando herramientas en lo que se ratifica, o para los países que ya lo han ratificado, como el caso de Argentina y Uruguay, elaborando herramientas, porque la lucha contra la violencia en el mundo del trabajo y el acoso es una responsabilidad de todos. Es uno de los convenios de la OIT, el 190 y la recomendación 206, que reconoce responsabilidad en prácticamente todos los actores, todas, del mundo del trabajo, porque está considerada una norma vinculada a la salud y seguridad en el trabajo y por tanto tiene un carácter preventivo importante. Entonces de ahí que, por ejemplo, en Argentina estamos trabajando, como mencionaba Noé, con una guía para la prevención de la violencia, prevención y abordaje de la violencia y el acoso. Se han hecho estudios ya en los países que lo han ratificado para identificar las brechas entre la legislación, la práctica y el convenio. Y como les decía, también está todo ese proceso. Tenemos una capacitación permanente cada vez que las organizaciones, en el marco de sus programas de capacitación que tienen, buscamos la forma para apoyarlos técnicamente en el desarrollo del fortalecimiento de las capacidades, pero también para difundir y divulgar, ¿verdad?, el convenio y la importancia de que el mismo sea ratificado. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE.
Estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, escuchando a partes del conversatorio realizado por la CUT Colombia, Retos para erradicar la violencia a las mujeres. Un conversatorio que se llevó a cabo con diferentes lideresas sindicales de diferentes países de América Latina. Vamos a escuchar a continuación la intervención de Noemí Menéndez, quien hace parte del Comité de las Mujeres Trabajadoras de las Américas. No hemos parado desde el mismo momento que se sancionó el convenio 190 de hacer campaña, porque veíamos la dureza que tenía y los reparos que ponían los sectores empleadores de los distintos bloques para poder ratificarlo. Hicieron campañas desde flyers, kits en estos momentos para este 25, donde puedes coger las herramientas que quieras para ir armándote una campaña propia para que las mujeres, más allá de tener las herramientas en sus propios sindicatos, hay mujeres que simplemente son trabajadoras y no cuentan con ello. Hacer un llamado como la OIT a cambiar este contrato social que está lleno de desigualdades para las mujeres trabajadoras. Estamos en plena tarea de armar la conferencia de la mujer, que desgraciadamente por esta virtualidad, o por suerte digo yo, que nos permite estar así, conectadas con el mundo y todo el tiempo. Se hará la cuarta conferencia de CCI en 3 pasos. La primera siempre tiene como corazón la violencia, ¿no? La violencia de la mujer, y eso se va a manifestar cuando sea presencial. Se empezará ahora en diciembre, el día 12 y 13, en virtual, en formato virtual, nuevamente en marzo, y por último presencial en Melbourne, aproximadamente entre el 22 de diciembre, en Australia, que esperamos para entonces no tener ya esta terrible crisis sanitaria que nos ha atravesado a todos. Y cuando hablamos de crisis humanitaria y de crisis sanitaria, hablar de violencia para las mujeres es hablar de una crisis en el mundo de trabajo, en el mundo familiar a veces, intrafamiliar también, en la vida doméstica, y en cada lugar sentir ese acoso y esa discriminación constante por ser mujer en el mundo laboral a veces se transforma en pesadillas. Dice el convenio 190 que bastará no con una serie de amenazas, como suelen decir las leyes, amenazas o maltrato o distrato o ignorar, porque ignorar a una persona también es un hecho de violencia. Hay una violencia instalada en nuestra América Latina que nosotras, como trabajadoras de CCA y del Comité Mundial de Trabajadoras de la CCA, hemos analizado en profundidad, y es la violencia institucional en que se vive. Vemos que los países de nuestro querido continente sufren convulsiones políticas, y las que siempre están al frente y son más golpeadas, violadas y también, permítanme decirlo, llevadas presas, son las mujeres. Pero como ustedes lo han hecho, mujeres, con esa valentía, donde pudieron juntar el pueblo mismo, las etnias, la mujer de las calles, corriendo por algo maravilloso que es ser libres, cambiar un modelo de opresión, de violencia, que es institucional y política, por un modelo sociolaboral de respeto y de reconocimiento al ser humano, como nos ha marcado siempre la CCI, la OIT, en cada uno de sus pasos. Ese llamamiento global, inclusivo, igualitario, que hace, no es cualquier llamamiento. Hoy hemos iniciado las actividades, por ejemplo, en OIT, de las reuniones primarias
o algunos le dicen previas, allá mañana que comienza 3 semanas de trabajo duro y fuerte para analizar las desigualdades en el mundo del trabajo que vivimos y cómo salir de ellas desde un tripartismo donde nos dé dignidad y haya centralidad en el ser humano. Y la CCA nos fortalece con ese contrato social que llama a un proceso de igualdad, que llama a que todos tengamos derecho a una salud y al acceso a la salud igualitario, y también a una renta para aquellas personas universal que las necesiten. Y eso para las mujeres fundamentalmente, para aquellos que menos tienen y los seres más vulnerables, será realmente un trabajo de no violencia. Por eso, tanto la CCA, que también tiene un desarrollo en sus ejes prioritarios de gran fuerza sobre un 50% que logró instalar en una región que se caracteriza por patriarcal, ha sido el éxito de todas ustedes, mis compañeras del Comité de Mujeres Trabajadoras de la CCA. La CCA hizo el desafío y lo cumplió, y generó un programa donde tenemos formación, donde tenemos comunicación y difusión por los medios que tienen televisivos. Y también participación activa de las mujeres, como hemos tenido en este tiempo, que nos toca de pronto a ir país por país para poder ir igualando esas desigualdades que ahora empezamos a discutir en profundidad. Así que, compañeras, no sé si me quedan minutos para poder continuar. Bueno, dejémosla ahí, Noé. Vienen tantas preguntas. Vamos. Bien. Gracias, Noé. CSI es Confederación Sindical Internacional, la mundial de todos los países, los continentes del mundo. ¿Cuántos países estamos afiliados a la CSI? A la CSI, lo mismo que la OIT, porque la CSI es la Secretaría Oficial de la OIT, y la OIT reúne 187 países miembros, por lo cual la CSI es la global mayor del mundo, mayoritaria del mundo. Hoy estamos haciendo mucho trabajo en CSI por los salarios de las mujeres, porque esa brecha salarial, con eso y con el cuidado, y lo mismo. Nosotros tenemos creado inmediatamente, previo ya, en realidad, en los sindicatos, las mujeres teníamos mucho ataque de violencias de distintas maneras. Desaparecían, las enterraban, en fin, las peores formas. Entonces, las mujeres nos fuimos organizando, no solo de los sindicatos, sino con las mujeres como ustedes, ONG, hicieron, ¿no?, en su país, con las mujeres del pueblo, con las mujeres de las fábricas, con las académicas, y fuimos generando grupos de presión. Pero lo más importante que logramos fue la creación desde la parte jurídica de una procuraduría directamente que se ocupaba de fiscalías de género, y se crearon 6 fiscalías de género express, atendidas con total confidencialidad por un fiscal durante 24 horas que rotaban en cada secretaría. ¿Qué pasaba? Cuando la denuncia llegaba, nosotros en los sindicatos preparamos nuestros departamentos multidisciplinarios para combatir la violencia con especialistas en contención en primera instancia, porque la persona viene con mucho miedo para poder hablar, y en el sindicato, cuando es algo ligado a lo laboral, es donde más fácil hablan. El Ministerio de Trabajo tiene y tuvo a lo largo de años siempre una agencia contra la violencia y la defensoría, pero las mujeres preferían no ir ahí.
Entonces, automáticamente llamábamos a fiscalía y era tan eficiente el sistema que automáticamente la recibían y en confidencializar le tomaban toda la denuncia y conseguían un refugio, porque se crearon refugios por presión y por incidencia nuestras. Por supuesto, logramos la unidad entre todas las centrales, con grupos de mujeres que ni siquiera eran sindicalistas, sino que eran activistas, feministas, de todo tipo, porque hasta muertes por racismo, seas rubia o seas morena, pero eso existe, compañeras, y se vive y se vivencia. Hoy, post pandemia, decimos que no es post pandemia, estamos en plena pandemia, porque todavía, por más que digan los gobiernos lo que digan, estamos en plena pandemia y si no, miremos a Europa, y todavía sufriendo por vacunas muchas. Entonces, compañeras y compañeros, han muerto cualquier cantidad de mujeres, enfermeras que trabajaron en primera línea en Argentina por este tema, por faltas de vacunas. Hoy tenemos vacunas, pero no las suficientes. Entonces, van al refugio automáticamente a partir de la fiscalía, en plena confidencialidad, y nadie puede saber a dónde se derivó la persona. Allí le recibe personal especializado y, o mejor dicho, la recibía hasta que vino el gobierno de Macri, porque en ese gobierno de Macri que pasamos cosas muy crueles para el mundo del trabajo y en los sindicatos y con impuestos y que se contrajo una deuda que hundió a Argentina en una situación de crisis económica que no sabemos cuándo podremos salir de ella, pero tuvimos que responder y el gobierno respondió con la ayuda a todos los vulnerables, a las mujeres, madres con hijos, en fin. No quiero desviar el tema, se iban directamente a esos refugios en distintas partes, en todas partes del país que fueron creando, con insistencia nuestra, constante desde los sindicatos más que nada, y concientizando a las mujeres. Y salvamos muchísimas vidas, pero cuando vino el gobierno pseudo liberal, que en realidad son políticas financieras, decidió desaparecer la Procuraduría. Hoy estamos en pleno proceso de reinsertarlas todo nuevamente y es nuestro desafío. Escuchemos también a continuación a Luz Mari González. Ella es vicepresidenta Mujer Trabajadora de la CTC. Antes de la pandemia traíamos una desigualdad marcada en contra de las mujeres, pero como ya todas han dicho, llega la pandemia, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, aumenta la violencia intrafamiliar y por supuesto los feminicidios en Colombia es muy fuerte, que ya mi compañera lo mencionó, pero que nos duele mucho. Una mujer que asesinen debe dolerle a la sociedad, debe el país rechazar y botarse a las calles para exigir castigo a los responsables. Porque es que ese es el dato de los feminicidios que son declarados, pero las mujeres que fueron asesinadas y que argumentan otro motivo, también eso sería mucho más fuerte la cifra del asesinato de mujeres en Colombia. Acá nos asesinan por hablar, por alzar la voz y exigir respeto por nuestros derechos, asesinan a lideresas, a líderes, hombres también se los llevan callando su voz, y también la dureza de que matan un líder, asesinan a un líder y matan más de 20 años, 30 años de lucha, de trabajo de esa persona que ha venido y que tiene una experiencia para seguir luchando, y entonces eso es para amedrentar y acallar a los que vienen atrás. Y también entonces compartir que pues Colombia carece de trabajo decente y pues que no nada que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y con las mismas políticas de trabajo decente que la OIT promueve. Y entonces, así rapidito, porque el tiempo no nos da para más, es también decir que estoy totalmente de acuerdo
que la violencia es un problema estructural y sistemática, que es también institucional, que no hay unas rutas efectivas de atención a las mujeres. Colombia es un país de leyes, pero que a la práctica pues prácticamente no se da. Y entonces eso hace que en Colombia fortalezcamos la unidad. Hemos hecho entonces desde el 2019, del 21 de noviembre, el primer paro ya, que fue un estallido social ya de que ya no aguantábamos más, y se ha unido y se ha conformado el Comando Nacional de Paro. Allí convergen muchísimas organizaciones sociales, sindicales, está la academia, bueno, está de todo ayudando a cómo logramos que este presidente Duque se siente a negociar con los trabajadores y las trabajadoras. Y no ha sido posible. En su agenda, nosotras las mujeres consideramos que el tema de las mujeres, la violencia y todo, no es como prioridad para ellos. Entonces, hace que de las centrales sindicales, pues hemos trabajado mucho el tema de las movilizaciones. Es como un instrumento que tenemos de defensa y de exigencia en las calles. Rosalba lo mencionaba, en vista de que el presidente se niega a negociar, entonces hicimos plan B, vamos a hacer entonces unos proyectos de ley y los llevamos al Congreso. Se llevaron 10 proyectos, la mayoría de ellos tienen unos puntos específicos para las mujeres, y ahí estamos en esa lucha. También entonces contarles que esto hizo que se fortalecieran nuestros equipos jurídicos de las centrales para estar prestos al llamado de los trabajadores por violaciones a sus derechos. También entonces decirle que nosotras, las centrales, es muy importante que el convenio se ratifique, porque eso nos da un instrumento, ¿ya? Nos da un instrumento que nos permita entonces que bueno, Colombia, señora. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Mari? Sí. Bueno, gracias, Mari. ¿Me escuchan? Ya una cosita, Rosalba, decir que el convenio para Colombia nos ayuda mucho, y es que el gobierno tiene que mirar si las normas nacionales si cumplen las exigencias del convenio. Entonces, al ratificarlo, el convenio hace que tengamos un instrumento que disminuya o elimine la violencia en los sitios de trabajo. Ya hemos estado presionando en los diferentes espacios tripartitos donde estamos las mujeres en una mesa de género, pero también en la Comisión Nacional de Concertación. Hoy tuvimos un foro en la CTC y tuvimos un foro de 30 minutos donde estuvo la representante de la ANDI, la doctora Gloria Gaviria del Ministerio, y Rosa Fleres de la CTC con su opinión de los trabajadores. Y entonces la doctora pues nos contaba, bueno, y ya sabemos, ya tenemos nosotros la sumisión del convenio, ahora entonces deben hacer un estudio de brechas. ¿Qué es la sumisión? Cuéntele a la gente qué es la sumisión. Es la obligación que tiene todo gobierno de empezar el proceso para la ratificación del convenio, y hay que aplicarlo al Congreso. Entonces ya pues el ministerio le puso una carta con eso. Bien, sí, bien, sigamos. Seguimos nosotros, trabajadores y trabajadoras, presionando para que avance el proceso, y entonces hoy nos contaban de que ya van a, entonces como ya tenemos ya hicimos la sumisión, entonces ahora ellos van a continuar con esa socialización en la Comisión de Concertación. Pero también nos dicen que ahí está la OIT permanentemente en ese espacio para conocer, observar, ¿no? Vigilantes, digámoslo así, para que el proceso se vaya cumpliendo. También ellos nos contaban hoy que de aquí a diciembre tiene que hacerse prácticamente ya como la contratación para el estudio, y que aspiran a que en el primer semestre del 2022
avance el estudio y ya tienen que venir entonces a consultar a las partes para ver quién está de acuerdo o no con la ratificación. En Colombia pues tenemos los empleadores no quieren más ratificación de convenios, que ellos dicen que no quieren más, que se aplique lo que hay. Entonces, la lucha para nosotras, las centrales, pues no va a ser la mejor, pero ahí vamos, ahí estamos luchando, estamos también. Y también contarles que en marzo se creó en Colombia el Comité Impulsor de Ratificación de Convenio 190, y ahí convergen las 3 centrales sindicales. Está también, está FESCOL, está la ILO, está, bueno, hay un buen grupo de mujeres capacitadas, abogadas, laboristas, bueno, de todo, haciendo el trabajo. Y tenemos también entonces un trabajo importante que estamos haciendo desde acá. Ya hemos hecho varias reuniones y conociendo las experiencias, entre esas ya hemos compartido también con Noé, con Perú, bueno, cómo han estado ellos ahí. También hemos hablado con Uruguay, conociendo experiencias, a ver qué luces nos dan a nosotras para ir fortaleciendo pues esa campaña y lograr que el convenio sea ratificado, que tanto necesitamos por las múltiples violaciones que hay en los sitios de trabajo. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.